Hola a todos, bienvenidos a este video educativo donde explicaremos en detalle el proceso de fabricación de los circuitos integrados o también conocidos como IC por sus siglas en inglés. Mi nombre es Sebastián. Y yo soy David y a lo largo de este video vamos a cubrir cada paso de los procesos de fabricación de los circuitos integrados, desde la preparación de la oleada de silicio, que es el primer paso, hasta el último paso, que es ya el embalaje y las pruebas. Pues en la presentación tenemos un contenido, el contenido que vamos a abarcar el día de hoy. Primero está la parte de, vamos a explicar qué son los circuitos integrados, pues todo el proceso de la oleada de silicio, desde el material que llega, y se trata como, pues ya teniendo la oleada, los procesos de oxidación, de la fotolitografía, el grabado, la difusión, la implantación de iones, la deposición química, la metalización y pues el embalaje. Esto se va a abarcar con detalles técnicos, pues en cada uno de de las etapas del video. ¿Qué son los circuitos integrados? Los circuitos integrados son pues muy esenciales en todos los aparatos electrónicos modernos, como son los computadores, los teléfonos, los equipos médicos y pues los sistemas de automatización industrial que manejan a nivel empresarial, donde están todas las fábricas grandes. Pues cada proceso para fabricar esto lo vamos a desglosar en este video y pues esperamos que les quede claro y pues David y yo les explicaremos en detalles técnicos y pues también prácticos para que ustedes puedan lograr entender cómo es todo el proceso y pues comencemos con el primer paso esencial que es la preparación de las obleas. Listo. Entonces, las oleadas de silicio son el punto de partida, como ya habíamos dicho inicialmente. Es el primer paso para poder hacer circuitos integrados. Entonces, cualquier circuito integrado se tiene que hacer sobre una oleada de silicio. Entonces, se fabrican a partir de lingotes de silicio monocristalino de alta pureza. Entonces, el proceso comienza cuando se obtiene el silicio de alta pureza a partir de la arena. Entonces, el silicio es prácticamente el segundo material más abundante en la Tierra y entonces precisamente por eso es fácil la obtención del silicio y se pueden hacer muchísimos circuitos integrados a partir de esto, todos los circuitos integrados. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un proceso químico conocido como el proceso de Choransky. Entonces, ¿qué pasa en este proceso? Este proceso implica la fusión del silicio y el crecimiento de un cristal único monocristalino, el cual se extrae lentamente del crisol del silicio fundido. Entonces, cuando el lingote ya está listo, se empieza a cortar usando sierras de diamante de alta precisión. Entonces, ¿por qué sierras de diamante de alta precisión? Necesitamos que no falle nada dentro del circuito y cualquier perturbación en el proceso o cualquier impureza dentro del proceso puede hacer que el circuito para el que estaba diseñado pues falle. Entonces, esto se hace, ya veremos más adelante, con un cuidado, con una atención especial y con un cuidado especial para este proceso. Entonces, las obleas tienen un grosor de aproximadamente 400 a 600 micrómetros, es muy delgada, y sobre ahí se hace cada uno de los circuitos integrados. Entonces, la superficie se pule con técnicas de pulido químico y mecánico. Y se obtiene prácticamente un espejo que lo que hace ese espejo, o sea, entre más se parezca a un espejo, lo que va a pasar es que se mide así la calidad del circuito integrado. Entonces, la idea es mantenerlo lo más liso posible, lo más limpio posible, que se parezca prácticamente a un espejo. Y todas las superficies deben estar libres de defectos, porque la irregularidad puede causar fallos en las etapas posteriores de este proceso. Pues además añadiendo eso, pues las propiedades de la olea de silicio se ajustan mediante el dopaje que más adelante lo vamos a ver qué tipos de dopaje hay, pero esto se hace introduciendo impurezas específicas como el boro o el fósforo, y pues esto lo que hace es alterar la resistividad, la conductividad, y pues también se pueden formar diferentes regiones conductoras o semiconductoras según lo que el dispositivo que estamos trabajando, los transistores, digamos que vamos a, a trazar las regiones conductoras en la región de la puerta, del frenador, del surtidor. Entonces, pues esto nos ayuda a hacer esa parte y pues todas estas propiedades, todas estas impurezas lo que hacen es cambiar las propiedades eléctricas de la olea de silicio. Pues en este breve video les vamos a explicar todo lo que hemos contado en la boleta de silicio para que sea un poco más práctico. Entonces aquí tenemos en un crisol de cuarzo, tenemos lo que es el silicio como llega, como piedras, y pues lo que se hace es meterse en un recipiente pues en el crisol de cuarzo, pero además se meten unas resistencias calientes para que se pueda moldear el silicio pues con un monocristal y con una semilla de cristal que es lo que hace que este gire y esto se hace para poder crear el lingote para que podamos ahorita más adelante del video
nos muestran cómo cuando ya tenemos el lingote podemos empezar a separar, digamos, como la olea de esa parte y podemos ir mirando cómo va el proceso. Ese es la primera acercamiento que se hace con un diente de sierra, como lo explicaba mi compañero. Entonces aquí se obtienen las primeras oleas de prueba. Posterior a eso, lo que se hace es pulir el lingote, digamos, como darle esa moldura de que quede de una forma cilíndrica para garantizar que todas las oleas que vamos a tener tengan un tamaño como uniforme, todas las que se van a sacar de este cilindro. Y pues aquí con unas, digamos, unas telas metálicas, lo que se hace es ya sacar del lingote las obleas con 400 o 600 micrómetros, que es el diámetro de la oblea de ancho. Y pues aquí lo que se hace es darle un tono en las esquinas que sea cónico para que sea fácil de manejar y que no se estropee. Y ya lo que aquí obtenemos es que se le hace, digamos, como un tema del serial donde el día de fabricación, digamos, las características eléctricas con las que va a quedar esa oblea. Aquí es la etapa de pulido, donde se ponen todas las que se han fabricado del lingote y se empiezan a pulir. Y pues esta parte ya es el lavado y el grabado de cada una de ellas para, como les decíamos, para que vayan adquiriendo sus propiedades eléctricas, depende de lo que el cliente nos pidió. En esa parte de donde está el robot, lo que se hace es darle tapas como conductores y abajo semiconductores para que podamos en los dos lados de la oblea tener como eh, poder conectar los circuitos integrados. En este proceso es como la depuración química, donde ya se empieza a limpiar la oblea, recordando que esto se hace en unos cuartos muy limpios, donde tiene que estar gente muy especializada y se tiene que ir limpiando con máquinas muy seguido, para que el proceso sea óptimo y no tenga ninguna impurezas no deseadas en la oblea de silicio. Y pues ya más adelante les vamos a explicar cómo el siguiente proceso, que sería la oxidación. Después de que pues esta oblea esté lista y dopada, pues pasamos al proceso de oxidación. ¿Qué es el proceso de oxidación? Pues la oblea se expone al oxígeno a altas temperaturas en un horno y pues forma una capa de dióxido de silicio. El dióxido de silicio es un excelente aislante eléctrico y sirve para proteger áreas de la oblea. De lo que ya construimos en la anterior etapa, pues lo que hacemos es introducir una capa de dióxido de silicio para asegurar que estos conductores eléctricos, estas capacidades eléctricas ya no se alteren y actúan como una barrera en procesos posteriores como los que vamos adelante, como es la difusión y la implantación de iones. Entonces lo que hace es proteger la oblea del proceso anterior que se hizo. Exacto. Entonces, en el proceso de oxidación tenemos dos diferentes procesos o dos tipos de oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la oxidación seca y la oxidación húmeda. Estos son los dos procesos principales y cada uno pues va a tener sus ventajas. Entonces, digamos, en la oxidación seca se proporciona una capa de óxido más uniforme y las propiedades dieléctricas son mejores. En la oxidación húmeda, aunque es menos controlada, es mucho más rápida y lo que puede ser beneficioso para apurar el diseño y la fabricación del circuito integrado. Esto básicamente depende de lo que queramos nosotros. Si no queremos un circuito, digamos, que sea críticamente, que tiene que ser muy preciso, pues lo que se hace es optar por la oxidación húmeda, que es un poco más rápida y pues no se puede controlar tanto, pero depende de lo que nosotros queramos en nuestro circuito integrado. Exacto. Y finalmente acá podemos ver en la imagen que tenemos acá, estas son las obleas y podemos ver que la transparencia, es decir, que estas obleas tienen que, como decíamos, parecerse mucho a un espejo para que se compruebe que no va a haber fallos durante el proceso y los circuitos integrados sean lo más óptimos posibles. Pues acá está un breve video de cómo es el proceso de oxidación, de cómo se lleva a cabo el proceso de oxidación. Y entonces ahí, como vemos, el operante está metiendo las obleas en el horno a altas temperaturas. Estas temperaturas pueden variar, digamos, de 900 grados a 1200 grados en un tiempo aproximado de 1 o 2 horas. Y esto depende digamos, del tipo de circuito integrado que vayamos a fabricar. Ahí, como vemos, el operario está poniendo, digamos, los tiempos en los que el tiempo se le va a aplicar esa capa de dióxido de silicio. Y pues ahorita lo que va a hacer el operario es, cuando termine el proceso, es retirarlas y dejarlas enfriar para que estos contactos no se zafen, sino queden ya muy fijos en la oblea de silicio. Y pues básicamente eso es lo que hace el operario en esta parte de este video. Listo. Tenemos el siguiente paso en la fabricación de circuitos integrados en tecnología CMOS y es la fotolitografía. Entonces es uno de los procesos más complejos y fundamentales de la fabricación de estos circuitos integrados. Entonces, la fotolitografía permite definir los patrones extremadamente pequeños sobre la oblea. Entonces es un proceso para que las cosas queden, o sea, las cosas más pequeñas queden grabadas de la manera que tienen que ser. Entonces el proceso comienza con una capa fotorresistente. Entonces eso es un material que es sensible a la luz. Luego se pone una máscara sobre el patrón deseado y se expone la oblea a luz ultravioleta profunda. Entonces, dependiendo del tipo de fotorresistente, las áreas expuestas se vuelven solubles o insolubles en un revelador químico.
Esto permite transferir el patrón de la máscara de la olea. ¿Qué quiere decir esto? Entonces tenemos, eh, se pone este material que es sensible a la luz, se pone una máscara y hay dos tipos de máscara. Entonces, una puede ser que cuando entre la luz ultravioleta, lo que está debajo quede grabado, o que cuando entre la luz ultravioleta, lo que está ahí no quede grabado, sino se elimine. Entonces están los dos procesos. Entonces una sería la fotolitografía positiva y la otra sería la negativa. Pues para circuitos integrados de alta densidad, pues se utilizan como técnicas como el Step and Repeat. Esto es para exponer las áreas muy pequeñas con alta precisión. Pues básicamente complementando lo que dijo mi compañero, yo les contaré cuáles son las limitaciones y los desafíos técnicos que se tienen que afrontar para la fabricación de circuitos integrados. El primer desafío crítico es la alineación precisa de las múltiples obleas. Esto es muy difícil ya que ya después de separadas pues del lingote, pues se tienen que alinear perfectamente para que todas queden, digamos que cuando se les vaya a aplicar la fotolitografía, pues estén bien alineadas y no haya ninguna que quede, digamos, con un corto o con algo. Entonces, esto es lo que se hace aquí en la fotolitografía y por eso hay ciertas limitaciones y pues incluso el más mínimo desajuste nos puede estropear todo el circuito integrado y pues las limitaciones ópticas y mecánicas, esas también pues las afronta más que todo el equipo, que pues básicamente esto no es muy sencillo cuando son circuitos, o sea, muy grandes, muy robustos y digamos que tienen que tener una alta presión en este tema de la fotolitografía. Y pues básicamente, ya redondeando todo el tema de la fotolitografía, pues para que lo entiendan mejor, es como si nosotros fuéramos a estampar una camiseta, tenemos como la máscara, digamos, del que le vamos a implantar a la camiseta, que sería en este caso, pues la olea de silicio sería la camiseta, y pues digamos que se le aplica la pintura y en este caso pues sería, pues digamos la luz, que es la fotolitografía y es la que va a estampar como todas estas capas. El siguiente proceso pues es el grabado, pues una vez que tengamos todos los patrones definidos, pues lo que se hace es utilizar un proceso de grabado que se hace mediante, pues, eliminar, o sea, esto se hace mediante la máquina, o sea, después de que sale la fotolitografía, lo que se hace es desechar como las capas que no queremos, de las capas que tenemos que retirar del proceso anterior. Pues hay dos tipos de grabado, como es el grabado húmedo y el grabado seco. En el grabado húmedo utilizamos soluciones químicas disolventes eh, para, eh, para eliminar esas capas. Y en el proceso seco se usan gases reactivos en una técnica conocida como el grabado de iones reactivos. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. El grabado húmedo es menos costoso, pero es menos preciso. En cambio, el grabado seco, aunque es más caro, permite un control más exacto. Entonces, esto también depende de lo que nosotros hayamos diseñado y lo que queramos que se vea en el proceso de fabricación. Esto depende de cómo queremos que sea el grabado de nuestro circuito íntegro. Exacto. Entonces luego tenemos la deposición de las capas de los materiales. Entonces, como el polisilicio, digamos, este polisilicio lo vamos a ver más adelante. Quiere decir, pero es básicamente el material con el que se usa para hacer las puertas de los transistores, el terminal que está justo en la mitad. Y entonces se realizan las técnicas mediante deposición química de vapor puede ser. Y digamos, esta permite que se construyan diferentes partes de los transistores y otras estructuras. Es que es lo que les acabo de decir, digamos, para el polisilicio es directamente para las puertas. También tenemos metales, son capas que veremos más adelante mediante un simulador y como qué capas se componen durante estos procesos de fabricación de circuitos integrados, pero veremos más adelante. Pero básicamente lo que hace el grabado es que esos materiales que se ponen pues queden literalmente grabados, o sea que queden pegados a la unidad de silicio dependiendo de la aplicación a la cual se vaya a usar el transistor o los dispositivos que se hagan en estos circuitos integrados. El siguiente proceso es el proceso de difusión. Pues digamos que hay dos procesos de dopaje, entonces existe como la implantación de iones y la difusión. Mi compañero les va a hablar de la difusión en este momento. Exacto. Entonces, la difusión básicamente en lo que consiste es que se va a calentar la olea de silicio a altas temperaturas para que los átomos de dopante se dispersen lentamente en los circuitos. Entonces, es un proceso de mucha temperatura y de poco tiempo. Entonces, en el sustrato se van a modificar las propiedades eléctricas y este paso es crucial para formar las regiones activas de los transistores y de los otros componentes que se hagan en estas oleas de los circuitos integrados. Entonces, digamos, acá tenemos este dibujo, acá tenemos el sustrato, que sería el silicio, entonces, pero acá dice que es tipo P y tipo N, entonces, ¿qué quiere decir cada una de estas cosas? El tipo P es que hay una gran cantidad de huecos o cargas positivas, es decir, que sería lo mismo que decir que haya ausencia de cargas negativas.
¿Por qué decimos esto? Porque en esto que dice N más es porque hay materiales tipo N. ¿Cuáles son los materiales tipo N? Los que tienen mayor cantidad de electrones. Entonces, estas difusiones, el proceso de difusión es básicamente crear estos dos como rectángulos que vemos acá a través de la oleada, que lo que hacen es doparse, como meterle impurezas se llaman, a la oleada para que queden cargadas de lo que queremos. Entonces, si el sustrato fuera tipo N, las difusiones serían tipo P. Como el sustrato es tipo P, pues las difusiones son tipo N. Esto depende de la aplicación a la cual se quiera dar. Más adelante, igual hablaremos de cómo es todo este proceso de las capas, pero estas son el proceso de difusión y ya veremos ahora cuál es el proceso de implantación de ellas. Bueno, pues igual también complementando estas dos etapas o la que utilicemos, se hace con el fin de cambiar las características eléctricas de la oleada de silicio. Se puede cambiar la conductividad, la resistividad, se pueden cambiar varios factores como el voltaje y la corriente que pueden soportar estos circuitos. En la implantación de iones se utiliza como, se implantan los iones directamente y lo que se hace es acelerarlos y este método es mucho más preciso que la difusión. ¿Esto por qué? Porque en la implantación de iones, al introducir los iones y al acelerarlos, pues tenemos una variación de campo eléctrico. Lo que esta variación nos genera de campo eléctrico es que podamos variar el voltaje y variar la condición de voltaje en la oleada de silicio. Y al momento de que cuántos iones se introducen en la oleada de silicio, lo que hacemos es que la cantidad nos va a definir la corriente en esa oleada de silicio. Entonces podemos variar esos dos parámetros con más exactitud y más precisión. Por eso en muchas industrias se utilizan más la implantación de iones. Esto también depende de qué tipo de circuito integrado vayamos a fabricar. En esta parte se llama deposición química y esta técnica es utilizada para depositar capas delgadas de materiales en la superficie de la oleada de silicio, lo cual es esencial para crear las estructuras como las puertas de los transistores, las capas aislantes y otros componentes importantes como son, digamos, se pueden crear también capacitores y otros elementos con esta capa delgada que se añade a la oleada de silicio. Exactamente. Entonces, como dice mi compañero, esta exposición química por vapor ya la habíamos mencionado anteriormente y lo habíamos hecho para hablar de las cuerdas de los transistores. Entonces, básicamente, ¿qué hace esta técnica? Que las estructuras físicas de los circuitos integrados queden grabadas sobre la oleada de silicio. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es una reacción química controlada por gases o vapores que al entrar en contacto con la superficie de la oblea, entonces forman una capa sólida. Entonces, acá la pregunta sería, ¿qué tipo de materiales se pueden depositar usando este método? Se pueden depositar varios materiales como el dióxido de silicio, el nitruro de silicio, el polisilicio y por ejemplo, para emitir el gas silano, para permitir que este reaccione, se puede depositar una capa de silicio donde se ubique sobre la oblea y eso es muy útil también para las capas aislantes del circuito integrado. Exacto. También se puede realizar una deposición de silicio policristalino o polisilicio, que ya habíamos hablado, que se utiliza para formar las cuerdas de los transistores MOSFET. Entonces, esto se utiliza para este proceso, se utiliza el gas que acaba de mencionar mi compañero, el gas silano, a altas temperaturas. Entonces, se deposita una capa de silicio. Y dependiendo de la temperatura y el tipo de sustrato, ya lo habíamos hablado anteriormente, esta capa puede ser cristalina o policristalina. Es importante también mencionar que la deposición epitaxial es una variación de la deposición química en la que se deposita una capa delgada de silicio monocristalino sobre la oblea y esto es fundamental para crear capas activas de transistores como las propiedades eléctricas mejoradas. Entonces, como ya tenemos las capacidades eléctricas en la parte de difusión y la implantación de ellas, ya se definen esas características eléctricas, aquí lo que hace es mejorarles, darles una ajuste a la deposición química. Claro, y cada uno de estos procesos de deposición debe ser realizado en ambientes altamente controlados, que ya lo hemos hablado, para evitar que la introducción de impurezas. Entonces, lo que habíamos dicho, cualquier impureza, incluso la más mínima, puede hacer que la aplicación para la cual se quería usar el transistor, para esa aplicación ya no sirva. O sea, cualquier impureza puede cambiar las propiedades eléctricas y químicas de la oblea, puede hacer que se afecten las propiedades eléctricas y la aplicación para la cual se quería, pues prácticamente ya no sirve. Y ahora vamos con los dos últimos procesos, que el primero sería la metalización. Entonces la metalización básicamente es depositar metales como el aluminio y el cobre sobre la oblea para crear los interconectores eléctricos entre las diferentes componentes, entre las diferentes capas, se le puede decir. Esto es clave para garantizar la funcionalidad y el rendimiento de estos circuitos. Entonces, cuando están listos los circuitos integrados, se corta la oblea y se ponen individualmente antes de ser embalados y encapsulados. ¿Qué pasa? Acá tenemos un dibujo
donde podemos ver el sustrato, que es tipo P. Esto que es tipo N es un esposo, que ya lo hablaremos más adelante. Estas serían las difusiones del transistor N, y estas serían las difusiones del transistor, las difusiones del transistor P, y estas las difusiones del transistor N. ¿Qué pasa? Acá tenemos las puertas, que son las dos rojas, y estos azules son los metales. Entonces, ¿qué pasa? Está conectado mediante unos contactos, que también lo explicaremos en el simulador. Y acá el proceso de metalización es esto que se ve azul, como interconectando las capas. Los metales van en diferentes capas, casi siempre para los circuitos más complejos van desde metal 1 hasta metal 6 más o menos. Para circuitos más simples, metal 1 hasta metal 3. Las últimas capas de metal se utilizan para hacer placas paralelas. Sabemos que este concepto se utiliza en condensadores y en capacitores. Y las capas de más abajo para prácticamente conectar, digamos, el surtidor, el drenador o la puerta con las capas que van más adelante para darle las funciones que se requieren y los voltajes que se requieren para las aplicaciones específicas que se quieren usar. O sea, acá podemos ver el mismo dibujo, básicamente visto desde arriba, y así es como lo vamos a presentar más adelante en la simulación. La última etapa es el embalaje y pues el embalaje encapsulado es la etapa final en la fabricación de los circuitos integrados. Es donde el chip se protege dentro de una carcasa de plástico o cerámica. Esto lo aísla del ambiente y permite su integración en sistemas electrónicos más grandes. Este encapsulado también facilita las interconexiones eléctricas como el circuito integrado con el exterior. Entonces lo que se hace en esta etapa es como los circuitos integrados que nosotros conocemos, que tienen como esa carcasa de plástico negra, y pues esto lo que nos protege es ya digamos el circuito integrado por dentro, que no se vaya a estropear ni nada. Entonces también nos facilita, digamos, como si necesitamos a meter a una protoboard, a una PCB. Entonces esto nos facilita que podamos interconectarlos sin ir a estropear ya lo que se creó antes en el proceso anterior. Y pues esto sería todo, espero que les haya servido esta presentación de cómo son todo el proceso de fabricación. Más adelante iremos con el simulador y les vamos a explicar en el propio campo pues de diseño cómo son estas etapas, se introducen las capas, qué hace cada capa y pues cómo se puede observar en el mundo real. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, ahora vamos a utilizar un simulador para poder explicar cada una de las capas. Ya explicamos el proceso, pero vamos a explicar las capas de los transistores en el nivel más básico, en el nivel más simple. Entonces esto lo vamos a hacer mediante un simulador. Primero vamos a pasar por el esquemático de estos transistores, cómo se construyeron, y luego al diseño layout. Habíamos visto en la presentación que teníamos como una imagen desde arriba del transistor. Eso es básicamente lo que vamos a ver, repasando cada una de las capas básicas que contiene pues un transistor en su modelo más simple. Entonces vamos a tener un transistor tipo N y un transistor tipo P. Se va a explicar absolutamente todo y al finalizar se les va a explicar cuál es la aplicación para la que se quiere usar, que serían circuitos digitales, y se les va a decir cuál es la compuerta que se va a usar, cuáles serían las conexiones, porque simplemente se va a mostrar las capas y no se va a hablar de aplicaciones, sino al final se va a dejar como a un tema de investigación para que se pueda saber si más adelante se quiere aplicar estos circuitos digitales o a cualquier otra aplicación, cómo pueden ser las conexiones entre las capas, cómo pueden ser las conexiones directamente en un simulador desde un esquemático pasando por el proceso del layout. Mientras tanto, mi compañero les va a explicar cuál es este simulador y sus propiedades. Bueno, el Kitin Virtuoso es una plataforma diseñada para la industria de fabricación de semiconductores y pues para la fabricación de los circuitos integrados. Este software nos permite a nosotros como ingenieros simular, verificar circuitos a nivel analógico, a nivel digital, y pues aquí se pueden fabricar como simulaciones, podemos analizar el rendimiento del chip y pues también podemos crear el layout para el chip futuro. Todo esto se hace pues asegurando que las reglas de fabricación y diseño se cumplan, y eso es lo que nos permite este programa, que nos limita, digamos, como esas reglas en donde estamos cometiendo algún error, y pues para que no haya un error al momento de mandar fabricar el circuito integrado. Este programa es muy utilizado para el diseño de circuitos de alta precisión, como los amplificadores, los convertidores de señal, los conversores y pues otros componentes analógicos que son críticos a la hora de su diseño y de su fabricación. Exactamente. Entonces, bueno, ya acá entrando en el programa, lo primero que se tiene que hacer es el proceso en un esquemático. ¿Para qué? Para que se pueda ver de manera simple pues lo básico de un transistor, las conexiones que se quieren hacer, porque las capas que tiene un transistor generalmente son muchas. Entonces, no, vale. ¿Usted está escuchando eso? Sí. Sí. No, vaya, espere, porque vaya. Pero tienen huevo, pero.
No, sigue cagada. grabando, pues le quitamos ese minuto que se está perdiendo. ¿Sí puede quitarlo? ¿O quiere que empecemos de cero? No, hágale, hágale. Listo. Bueno, ya entrando en el simulador, tenemos que primero ver el esquemático. Entonces, ¿para qué? Porque como un transistor en realidad tiene varias capas, esas no se ven directamente en el esquemático, sino en el esquemático, pues lo que se va a hacer es se va a definir la aplicación para la cual se quiere. Es decir, se van a definir las conexiones en cada uno de los contactos que tendría el transistor, cada una de las conexiones que debería tener. Acá tenemos el NMOS, como lo vemos acá el nombre, acá tenemos el PMOS. ¿En qué se diferencia? Básicamente, en el esquemático, acá vemos que el NMOS tiene un circulito. Esa es la forma de diferenciarlo. Porque hay otra forma que es mirando la flecha. Si la flecha va hacia adentro, es un PMOS, si va hacia afuera, es un NMOS. Pero ¿qué pasa? Eh, Cuando se hace la construcción de estos circuitos son simétricos. Entonces, en realidad, no importa cuál de los dos terminales es el surtidor y cuál de los dos terminales es el drenador. En realidad, no importa porque cualquiera se puede tomar. En la mayoría de libros podemos encontrar que nada más va a salir, hablando de fabricación de procesos CMOS, va a salir nada más con el círculo. Cuando ya hablamos de transistores un poco más grandes, ya encapsulados y eso, sí, obviamente esto ya va a estar definido, esto va por defecto, pero para procesos de microelectrónica, el diferenciador es el círculo que está acá. Podemos ver que para este ejemplo se utilizó un W y un L al azar, en realidad no había reglas de diseño, sino que simplemente para poderles mostrar decidimos escoger diferentes dimensiones para que puedan ver cómo en el simulador cambia y se establecieron las conexiones. Entonces tenemos conexiones tipo señal, que serían estas cuatro de acá. Estas dos serían las puertas o el gate de cada uno de los transistores. Este sería el drenador de acá y el drenador del NMOS, o el drain, y el surtidor. ¿Qué pasa con el surtidor? El surtidor siempre para los transistores NMOS tiene que ser el de menor potencial de voltaje. Casi siempre es tierra. Acá no se pone tierra directamente por si en alguna aplicación se quisiera poner un voltaje diferente a tierra. Esto es en los NMOS. En los PMOS es lo contrario, es decir, el voltaje más alto. Casi siempre es el voltaje de alimentación. ¿Qué pasa? Acá tenemos un cuarto terminal y el terminal se llama el BOC o el cuerpo o el body. O sea, cualquiera de esos tres nombres pues equivalen a lo mismo. Este cuarto terminal va directamente al sustrato, ya lo veremos más adelante, y las propiedades eléctricas, digamos, de encendido de un transistor pueden variar si esto no está interconectado, el surtidor y el cuerpo. Si esos dos terminales no están interconectados, se va a generar un efecto llamado el efecto cuerpo, que va a hacer que el transistor, algunas propiedades eléctricas puedan cambiar. Entonces, ya ahora vamos a pasar al esquemático. Pero yo les quiero adicionar algo, pues aparte de lo que me explicó mi compañero, los terminales en robo, pues digamos que son los puntos de conexión de esos transistores y se les coloca como el nombre o el label para que podamos identificarlos cuando vayamos a interconectar en el layout. Entonces lo que se hace es identificar, por ejemplo, tenemos pues las señales de alimentación, que tenemos el VDD o el VCC, que el VCC en este momento sería pues nuestra tierra, pero lo que se hace en este momento es que no se le da como tal el valor de tierra. Se le da el valor de tierra, pero no se pone como la simbología de tierra, porque se puede utilizar en, digamos, otro voltaje. Entonces esto pues lo que hace es que se pueda variar desde un terminal, no tengamos que variar como el símbolo. Exactamente. Entonces, en el simulador, para añadir un elemento de cualquier tipo, se le da la I, se busca la librería donde está. Entonces, los transistores están en esta tecnología que sería 180 nanómetros. Y digamos acá se buscaría el transistor, un NMOS de 2 voltios, es el que se va a usar. Y también se buscaría un PMOS de 2 voltios. Así con cada uno, para añadir resistencias y demás, nada más es cambiar la librería por, digamos, por el BASIC. Acá estarían, digamos, cada una de los componentes eléctricos básicos. Luego, se guarda el esquemático, eso esto es un proceso que ya se hizo, entonces pues no lo vamos a repetir, pero se guarda y se le da a verificar que no haya nada que esté desconectado, y luego se le da acá a abrir este circuito mediante la herramienta Layout XL. Entonces no se va a hacer porque ya se hizo, pero para cargarlo sería de este modo y ahí ya pasaríamos a esta, a este simulador de layout. ¿Qué pasa? Lo primero que nos abre, nosotros hicimos estas conexiones, que ya más adelante explicaremos por qué se hicieron así, pero abriría de esta manera esta visualización y vemos que están activadas todas las capas.
Lo que vamos a hacer para querer ver lo que necesitamos es poner las que se usaron, porque hay muchas de estas que no se usaron. Entonces vemos que se reducen a muy pocas y posteriormente se le da un comando de Shift F que lo que va a hacer es va a mostrar todas las capas. Ahora las vamos a desactivar y vamos a ir mirando una por una en orden, que en el orden de, como de fabricación que tenemos acá, para poder mirar qué representa cada una, cuáles son sus funciones y cómo lo podemos ver físicamente desde la parte de arriba de un transistor. Entonces, la primera son los contactos. Bueno, estos contactos es una capa que se utiliza para conectar las diferentes partes del transistor, como el drenador, el surtidor, el gate, y pues esto se hace con el metal de interconexión, que en este caso sería el aluminio o el cobre. Esto en el proceso real lo que se hace es hacerle unos agujeros al circuito integrado y se rellenan de aluminio o cobre según la aplicación que se necesite. Exactamente. Entonces, son para las diferentes conexiones y cabe aclarar también que, porque hay muchas, porque si en algún momento se llega a dañar un contacto, lo mejor es tener como de reserva o de sobra para que en realidad no afecte el, como la función que se quiere realizar con ese circuito. ¿Qué pasa? Que como el transistor tiene unas dimensiones definidas, en realidad, pues si se ponen los contactos o no, pues es irrelevante. O sea, básicamente es mejor ponerlos para que, por si se daña alguno, pues tener muchos más de sobra, teniendo en cuenta que hay un montón de espacio para poder poner estos contactos. La segunda capa sería esta que se llama diff. ¿Qué quiere decir? Difusión. Entonces ya habíamos hablado del proceso de difusión antes, entonces estas son las difusiones. Habíamos dicho que las difusiones se daban para el drenador y para el surtidor, pero ustedes pueden ver que acá lo marcaron para todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que ya vamos a explicar qué iría acá, que probablemente ya lo dedujeron, pero la difusión básicamente, esta capa, representa las regiones donde se implantaron impurezas para formar las áreas activas del transistor, como el drenador, como el surtidor. En el PMOS sería para la fuente de alimentación, o sea, donde iría la fuente de alimentación. Para el NMOS sería la tierra. Y entonces acá se aplican dopantes, que son como estas impurezas, como el fósforo o el boro, en áreas específicas del silicio, para mediante un proceso de difusión térmica, activar los dopantes y formar las regiones dopadas. ¿Qué pasa? ¿Qué va acá justo en la mitad, entre el drenador y el surtidor? Pues va la puerta. La puerta está hecha por el polisilicio, que lo vamos a explicar, es otra capa que hay más adelante, pero esta puerta actúa como una barrera que no deja que haya nada abajo. Entonces, en realidad, acá, pues al simulador no le importa porque sabe que cuando va a haber el polisilicio, que lo va a ver más adelante, todo lo que hay abajo en realidad no puede estar, sino simplemente va a estar el polisilicio. Ese actúa como una capa, como protectora y no deja que nada más esté abajo. Y podemos ver acá un cuarto terminal, que sería el cuerpo, y siempre va a estar al lado del surtidor. Entonces, en ambos transistores está al lado del surtidor. La siguiente capa es el metal 1. El Metal 1 es la primera capa de interconexión para utilizarla, para conectar los diferentes componentes que tengamos en nuestro circuito integrado. Pueden haber como resistencias, pueden haber transistores, como en este caso, pueden haber fuentes, y entonces lo que se hace es utilizar este tipo de metal para empezar a conectar los diferentes componentes del circuito integrado. Exacto. Luego tenemos la capa, la NIMP, que el N representa qué tipo es y IMP es implantación. Entonces, ¿qué es el NIMP? Es el proceso de implantación de dopantes tipo N, básicamente. Por ejemplo, el fósforo o el arsénico en el sustrato del silicio. Entonces, el NIMP se realiza para crear regiones dopadas de N, como las fuentes, los drenadores. Ya es prácticamente como la difusión, pero solamente para tipo N. Acá ya es mucho más específico. ¿Qué podemos ver? Que este N implantación cubre todo el transistor N menos el cuarto terminal. Ya vamos a explicar por qué. Y en el transistor tipo P hace lo contrario, nada más cubre el terminal del NIMP. Luego de ver la siguiente capa, que es el PIMP, vamos a explicar por qué esto sale así. Entonces la siguiente capa es el PIMP. Bueno, esta capa del PI pues es lo contrario al NI, que es cuando se aplica el dopaje tipo P, que se utiliza para ajustar las propiedades eléctricas en la puerta de los transistores. Vemos, esto se hace es para, pues, valga la redundancia, pues para crear, digamos, las regiones tipo P para que tengamos un transistor tipo NMOS, perdón. Exactamente. Entonces, acá en esta capa, cuando activamos la capa NWEL, vamos a ver que solo se recubrió todo el transistor tipo P.
Entonces, recordemos, el nombre del transistor tipo N o tipo P lo dan las difusiones. Si las difusiones son tipo N, entonces va a ser un NMOS. Y si las difusiones son tipo P, pues va a ser un PMOS. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos todo el transistor recubierto por una capa de P-IMP, pero por encima hay una capa de N-Well. ¿Por qué? La mayoría de estos procesos se hacen en un sustrato tipo P. O sea, la gran mayoría, si no todos, se hacen en un sustrato tipo P. Entonces, ¿cómo uno puede hacer transistores tipo P? Pues básicamente no se podría, porque si uno decide hacer las difusiones así como así, pues quedarían directamente al sustrato, y el sustrato en la mayoría de casos es tierra. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace es hacer un N-well, que es well, pozo. Entonces, se hace este pozo de material dopado tipo N para poder crear transistores tipo P, es decir, meter difusiones P. Entonces, podemos ver que lo recubre todo. Y ahí es cuando les explicamos lo que anteriormente se les iba a explicar. Si esto está dopado de tipo N, pues el cuarto terminal, para evitar el efecto cuerpo, va a estar conectado a el material del sustrato. ¿Sí? Para el PMOS sabemos que esto sería el voltaje más alto, y para el NMOS esto sería el voltaje más bajo. Entonces, por eso vemos que nada más que el cuarto terminal, es decir, el del cuerpo, va a estar conectado directamente al sustrato. Esto se hace mediante ¿qué? Mediante una difusión, por eso también está coloreada de color rojo. Entonces, esa difusión va a estar conectada directamente al sustrato, este cuarto terminal va a estar conectado directamente al sustrato para evitar el efecto cuerpo en los transistores. Y ahora vamos a ver la siguiente capa, que es la que dice poli 1. Pues el poli 1 es la capa de polisilicio que se utiliza para formar la puerta de los transistores en este caso, y actúa como una barrera protectora en el sustrato y en el metal de la puerta. Como podemos observar, ahí lo marcan de manera azul, y esto lo que hace es en toda la región de la puerta enmarcarla y pues generarla para las conexiones que mi compañero les va a explicar más adelante en el video. Exactamente. Entonces, el poli está para las puertas de los transistores, como hemos dicho anteriormente, y vamos con la última capa como física que podemos ver desde arriba del transistor, que es el well body. ¿Qué quiere decir? Es la región a la cual se define la estructura de un pozo, que ya hemos hablado de los pozos, y puede ser un tipo N o tipo P. Entonces, en los procesos los pozos se utilizan para crear regiones donde se colocarán los transistores. Entonces, se podría ver que el sustrato original, que en la mayoría de casos es P, es como el pozo más grande. ¿Sí? Sobre ese pozo van a estar todos los transistores. Pero si se quieren cambiar, pues uno puede hacer un pozo tipo N para hacer transistores tipo P. Pero dentro de ese pozo se puede hacer un pozo tipo P para hacer más transistores tipo N. ¿Sí? Entonces uno puede hacer pozos como dentro de pozos. En realidad no hay ningún rollo. Y para algunas aplicaciones es importante hacerlo. Ahora vamos con la última capa, que no es visible, que sería la IP. En esta IP nos preguntábamos mucho y teníamos mucha curiosidad de saber qué era la IP, porque como decía mi compañero, esta no es visible, no se puede observar nada al momento en que la pongamos visible y no visible, pues no se puede observar ningún cambio. Y pues lo que estuvimos investigando es que esta capa se utiliza es para complementar la etapa de difusión. O sea, lo que se hace es como crearle asegurar que la difusión se cumpla correctamente, por eso no es visible, porque es solo para complementar esta etapa. En este circuito no se utiliza, pues la marcan ahí, pero es cuando, porque está la difusión, pero en este proceso digamos que no se utiliza porque no es un circuito, digamos, altamente crítico, que no necesita mucha precisión, porque es un circuito básico y es un circuito como educativo para mirar cuáles son las funciones de este programa. Exactamente. Finalmente vamos a ver las conexiones. Entonces acá podemos ver que nos faltaba una última capa, pero no es, acá dice cuál es el propósito. Esto es como lo que se puede ver, y acá tenemos los pines. Justo en el metal. Porque lo que habíamos hablado, acá se van a poner los contactos para las diferentes capas que vienen hacia arriba. Entonces, en un nivel básico, un transistor sin nada conectado, pues nada más va a tener una capa de metal. Acá acabamos de activar los pines y vamos a mostrar que acá son las conexiones. Recuerden que en el esquemático teníamos estos tres en cada uno de los transistores. Entonces, acá los podemos ver. Son esos. Entonces, ¿cómo se hizo? Se decidió hacer la conexión al drenador, al surtidor y a la puerta. Entonces, al hacer las conexiones nos dimos cuenta que había un problema, y es que no podemos conectar polisilicio con un metal así, porque sí, tiene que haber un ¿qué? Un contacto. Entonces, acá generamos un contacto que pudiera unir el metal con el polisilicio. Entonces acá pudimos hacer la última conexión. Acá sabemos que en el drenador, digo, en la puerta de cada uno de los transistores va a venir una señal que todavía no sabemos qué puede ser, dependiendo de la aplicación, pero sabemos que ahí va algo. Y sabemos que para el surtidor de ambos transistores se va a aplicar un voltaje
puede ser tierra, puede ser alimentación, para el PEMOS alimentación, para el NEMOS tierra, y esas serían todas las conexiones. Entonces acá podemos ver todas las capas de los dos transistores. Esperamos que les haya servido. Mi compañero va a dar la conclusión final para terminar. Bueno, sin antes terminar, quisiera que, digamos, que mi compañero se acercara para que pudiéramos ver que los nombres que pusimos antes, o sea, los labels que leímos a cada terminal, aparecen ahí. Entonces, por eso sabemos en dónde están ubicados como estas partes del circuito integrado, digamos, de estos transistores. Pues lo que hace esto es enmarcarlos donde están ubicados como ciertos terminales, como la puerta, como el surtidor, como el drenador.